Tema 10. Conducta y su ausencia. Empezaremos con la denominación. Encontramos diversas denominaciones que se le dan a este elemento que configuran el delito. Sus principales autores son Luis Jiménez de Azúa y Porte Petit, denominándolo como acto, acción, hecho, conducta. Sin embargo, la denominación que más se utiliza es la conducta, por acción u omisión. La conducta de acción es la mera actividad y la omisión es por el simple no hacer y tienen que tener un resultado material. El hecho puede igual ser de acción u omisión, pero tiene que tener un hecho causal y un resultado material. El elemento objetivo de la acción es la actividad voluntaria y la omisión es la inactividad. Y pueden ver dos, la omisión simple o la comisión por omisión. La omisión simple es la violación al deber jurídico de obrar y la comisión por omisión es la violación del bien jurídico de obrar y abstenerse. Después veremos el concepto de conducta. Es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario encaminado hacia lo positivo o negativo. Eso significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas, ya sean positivas o negativas. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito, porque tiene una finalidad al realizarse su acción o la omisión. Sujeto de la conducta. Se entiende por sujeto la persona que actúa directa o indirectamente en un delito, es decir, lo que se tipifica en la ley. Y hay dos tipos de sujeto pasivo, puede ser víctima u ofendido. Se entiende como víctima la que resiente directa en su persona o en los bienes, u ofendido quien reciba de manera directa, sufre una afectación o un menoscabo por una conducta de forma indirecta, en que este caso sería conceptualizado como es ofendido. Después, el sujeto y la conducta. Se entienden como sujetos aquellas personas que participan directa o indirectamente en el delito, es decir, lo que se tipifica en la ley, una conducta antisocial que se especifica en la ley. Sin embargo, existen dos tipos de sujetos pasivos, la víctima o el ofendido. La víctima, ya sea que la resienta directa en su persona o en sus muebles, y ofendido es quien recibirla de manera directa, sufre una afectación o un menoscabo por la conducta de forma indirecta. Sujeto activo de la conducta. En cuanto a la participación, se conocen dos tipos de personas, la víctima o el delincuente. El delincuente a través del proceso va a tener diferentes nombres, diferentes formas de llamar a esta persona. Antes de enjuiciarse se le dice indiciado. Una vez enjuiciado y formulada la imputación por parte del Ministerio Público es imputado. Después que se le haya dictado el auto de vinculación a proceso, es imputado o vinculado. Y una vez que el Ministerio Público formula la acusación, es acusado. Y hasta que se le dicta la sentencia, es sentenciado. Después tenemos el problema de las personas morales. Las personas morales pueden ser sujetos activos o siempre serían sujetos pasivos. La respuesta es que sí pueden ser sujetos activos, ya que si bien el inmueble no realiza el delito, las personas que están a cargo del inmueble o que son titulares de ella por parte de la firma, ejecutivos, etcétera, pueden hacer los delitos, como fraudes, etcétera, y sí pueden ser sujetos pasivos. Después, el sujeto pasivo y el ofendido. El sujeto pasivo se reconoce como víctima u ofendido. La diferencia entre estas dos es que la víctima o directo es aquella persona que resiente en su persona o en sus muebles el daño que le hizo el delincuente. Y el ofendido o indirecto no resiente directamente en su persona el daño infligido del sujeto activo del delito. Resiente de una manera material o moral. En esta parte, el sujeto del delito, el Estado le debe proporcionar protección. Y esto viene en la Ley General de Víctimas publicada en el 2013. Siempre privilegiando el medio alternativo de solución de conflictos y dando beneficios de preliberación y el pago y la recuperación del daño. Además, que ya se le puede dar la figura del asesor jurídico. Sin embargo, también es muy importante señalar que la víctima puede ser colectiva o puede ser individual. Objetos del delito. El objeto del delito se entiende a la persona o cosa sobre la cual recae la conducta
del sujeto activo del delito. Esto se divide en dos: en objeto jurídico o bien jurídico tutelado y objeto material o instrumento del delito. El objeto jurídico o bien jurídico tutelado es aquello que la sociedad o el individuo determina que le interesa proteger. Eso tienen que tener en mente un legislador a poner en la hipótesis la conducta delictiva. Estos bienes pueden ser como la vida, la salud, etc. Y también pueden ser colectivos. Un bien jurídico colectivo puede ser la seguridad nacional, la seguridad pública, vías de comunicación, entre otros. Después, el objeto material o instrumento del delito es la persona o cosa que resiente directa o indirectamente el daño, es decir, el objeto de la conducta delictiva. Un ejemplo es el homicidio, las lesiones, aquello que atenta contra la integridad física o incluso la moral, que es como la difamación y la calumnia, si bien ya no está dentro de nuestro código penal, en su tiempo lo fue. Y hablamos de cosas que tratan de todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, sobre las cuales pueden recaer la conducta delictiva. Después pasaremos a la acción stricto sensu o la omisión. La acción lo define Acuerdo Cayón, que es el movimiento corporal voluntario encaminado a la producción de resultado consciente en la modificación del mundo exterior o en el peligro que se produzca. Y la omisión, igual por el mismo autor, consiste en la inactividad humana voluntaria cuando la ley penal impone el deber de ejecutar un hecho determinado. Es decir, la acción se puede hacer lo prohibido o infringir la ley prohibitiva, y la omisión es dejar de hacer lo mandado expresamente y se infringe una ley dispositiva. El artículo 23 del Código Penal establece que los delitos de resultado material se atribuyen al resultado típico producido a quien omita, impidiendo si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Así que la omisión es la inactividad. Sin embargo, hay omisión simple y comisión por omisión. La primera es la violación del deber jurídico de obrar y la segunda es la violación del bien jurídico de obrar y abstenerse. La omisión simple consiste en no hacer, voluntaria y culposo, violar una norma perceptiva produciendo un resultado típico. Porte Petit estima como elemento de la omisión propia la voluntad, la inactividad y el deber jurídico de obrar con una consecuencia consciente del resultado típico. Y en cambio la comisión por omisión se produce por un resultado típico y material por no hacer, voluntario o culposo, como delitos de olvido o voluntad no consciente, violando una norma preceptiva penal de otra rama del derecho y norma prohibitiva. Hay una doble violación de deberes, que es el de obrar y de abstenerse. Es necesario un resultado material, una mutación del mundo exterior mediante el no hacer que el derecho ordena. Se infringen dos normas: la dispositiva, que es el imponer el deber de obrar, y la prohibitiva, que sanciona la causación del resultado material penalmente tipificado. Ejemplo, no auxiliar en caso de un socorro o abandonos de personas. En cambio está el delito de olvido. Solo integran delitos si el autor no procuró, por falta de ciudadano o diligencia, recordar la acción debida. Por ello, tales delitos se les considera siempre como culposos, indudablemente no está ausente del factor volutivo. Después, los elementos de la acción. El listado de los elementos que componen a la acción difiere según el estudio del derecho que proporciona respecto de ello. Así tenemos que clandestino porte petit, no sé qué es una manifestación de voluntad, un resultado o una relación de causalidad. Después, Coelho Cayón nos dice que es un acto de voluntad, una actividad corporal y manifestación de voluntad. Y Jiménez de Súa dice que es un resultado y relación de causalidad. Edmundo Masser dice que es un querer de la gente, un hacer de la gente y una relación de causalidad entre el querer y el hacer. Después, los elementos de la omisión. Como en la acción de la omisión existe una manifestación de voluntad que se traduce en el no actuar, concluyéndose en consecuencia que los elementos de omisión son es voluntario y es la inactividad. La voluntariedad se encamina en no afectar la acción ordenada por el derecho.
y la inactividad está íntimamente ligada al otro elemento, al psicológico. Había cuenta de que el sujeto se abstiene al efectuar el acto cuya realización está obligado. No obstante, cualquiera que sea el resultado de la omisión, debe constituir una figura del delito previa que la ley siempre hay un resultado jurídico por la omisión. Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de la omisión, debe constituir una figura del delito prevista en la ley. Siempre hay un resultado jurídico. En la comisión por emisión hay además uno material. Tratándose de personas puede ser el homicidio, lesiones, es decir, aquello que atenta contra la integridad física o incluso moral, en el caso como es la difamación, la calumnia, como ya lo habíamos mencionado. Y ese daño puede recaer en la persona física o moral, por lo que al objeto material, además de ser la víctima material del delito, cuando hablamos de esas cosas se trata de todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, sobre los cuales puede recaer la conducta delictiva. Después, lugar y tiempo en la comisión del delito. Puede ser el delito a distancia y continuado. El delito se tiene por configurado la amenaza cuando se entrega o cuando ésta está en la psique. Por ejemplo, cuando escribo una carta cuando era menor de edad, que es un delito, bueno, puede describir un delito, y cuando llego a mayor de edad, esa carta me sigue inculpando o ya no. Dice que cuando el resultado y la conducta se realizan en el mismo lugar, no representa un problema, ya que el tiempo es inmediato. En consecuencia, se puede considerar conminante. El problema surge en los delitos a distancia, lo que genera discusión acerca de cuál es el dispositivo que habrá que aplicarse, el lugar donde se inició el delito o donde se generó el resultado, la vigente en el momento en que se comenzó o cuando terminó de consumarse. Para solucionar estos problemas se han elaborado diversas teorías. Por Coelho Calón señala tres: la teoría de la actividad, la teoría del resultado y teoría del conjunto de la ubicuidad. La primera, según la cual el delito se comete en el lugar y el tiempo de la acción o de la omisión. En las amenazas, el momento cuando se escribió la amenaza. Después, teoría del resultado. Es de acuerdo con ella el delito se realiza en el lugar y al tiempo de producción del resultado, y en amenaza cuando el sujeto pasivo recibe la carta y esta causa una incertidumbre. Y después, la teoría del conjunto o de la ubicuidad, para la que el delito se comete tanto en el lugar al tiempo de realización de la conducta como en dónde y cuándo se produce el resultado. Establece que es cometido en un lugar y activo además en el lugar, tiempo, y se empieza cuando se escribió, termina cuando llega el sujeto activo. Se aplican criterios conforme a los estados, países que conocen primero el asunto, y aplican las disposiciones legales cuando termina. El artículo 2 del artículo penal contempla la teoría de la oblicuidad. También se encuentran las siguientes teorías: la de la intención y la de la actividad preponderante. La primera es el delito que debe tenerse por realizado en el tiempo y el lugar en donde subjetivamente la gente lo ubica, o sea, es subjetivo. Y después la segunda, la de actividad preponderante, es el actor de mayor trascendencia dentro de la actividad, es el medio de determinar el lugar y tiempo de ejecución del delito. En nuestra legislación, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal Estado, aplica la teoría de la oblicuidad. Siempre proponer esa. Diferencia entre la omisión simple y la omisión por comisión. En la omisión propia, el sujeto se limita a no intervenir ante el peligro, ya que existe para combatirlo, dejando que siga su curso y sin responder del resultado. Sin embargo, la comisión por omisión se crea, desencadena e incrementa el peligro cuyo resultado responde al sujeto. Después, la causalidad en la acción. Entre la conducta y el resultado ha de existir una relación causal, es decir, el resultado debe tener como causa un hacer de la gente, una conducta positiva. Para ello, solo tiene sentido estudiar la relación causal en los delitos en los cuales el tipo exige una mutación en el mundo externo, es decir, en aquellos casos en los que, no sé por repetir, denominan no conducta, sino el hecho,
De ahí que para este autor la causalidad se manifiesta de la siguiente manera. La actividad humana tiene un nexo causal y eso da un resultado. A este punto nuestro autor agrega el nexo psicológico y el naturalístico. De esta manera es importante determinar qué actividades humanas deben ser consideradas como causas del resultado del delito, y de esta manera surgen dos corrientes, la generalizadora y la individualizadora. La ausencia de conducta. No se genera la conducta de manera voluntaria. En algunas circunstancias surge del aspecto negativo de la conducta, o sea, la ausencia de la conducta, en lo cual se integra el delito. Esto quiere decir que la conducta no existe y por lo tanto da lugar a la inexistencia del delito. En otras palabras, es impeditivo la formación de la figura delictiva. En atención a esta conducta debe ser voluntaria, por lo tanto, habrá ausencia de conducta en los casos siguientes: por la vía absoluta, fuerza mayor, actos reflejos, sueño o sonambulismo, o también la hipnosis. La vía absoluta consiste en que una fuerza humana exterior irresistible que ejerce contra una voluntad de alguien que en apariencia comete la conducta delictiva. Después la vis mayor es la fuerza mayor que, a diferencia de la vis absoluta, proviene de la naturaleza. Cuando el sujeto comete un delito a causa de la fuerza mayor, existe el aspecto negativo de la conducta, o sea, hay una ausencia de conducta, pues no existe voluntad por parte del supuesto agente, ni conducta propiamente dicho, de ahí que la ley penal no le considere responsable. Los autos son los actos reflejos. Los actos reflejos son aquellos que obedecen excitaciones percibidas por la conciencia, por la transmisión nerviosa a un centro en que un nervio periférico, como el sujeto que está impedido para controlarla, se considera que no existe la conducta responsable y voluntaria. En caso de poder controlarlos a voluntad, habrá delito. El sueño sonambulismo. Dado el estado de inconsciencia temporal en que se encuentra la persona durante el sueño, el sonambulismo, algunos penalistas consideran que existirá ausencia de la conducta cuando se realiza una conducta típica. Para otros, se trataría del aspecto negativo de la imputabilidad. Y la hipnosis. Esta forma de inconsciencia temporal también es considerada un modo de incurrir en la ausencia de conducta. Si en el estado hipnótico se cometiera un delito, al respecto existen diversas corrientes. Algunos especialistas afirman que una persona en estado hipnótico no realiza una conducta a pesar de la influencia del hipnotizador, si en su estado consciente no fuese capaz de llevarla a cabo. En este aspecto no hay una unidad de criterios. A efecto del Código Penal del Estado de Puebla, el artículo 26, fracción primera, establece como conclusión del delito que el hecho se realice sin la intervención voluntaria del agente.